Hoy hubo una jura de los nuevos diputados que, bueno, llegaron entonces a la Cámara Baja para conversar sobre lo que se viene para estos próximos 2 años del gobierno de Javier Milei. Estamos en comunicación con Karina López Monja, ella es periodista acreditada en el Congreso. Karina, como siempre, muchas gracias por tu tiempo con Barricada TV. Y empiezo por preguntarte, había dudas respecto a si el gobierno iba a alcanzar, ¿no?, esa primera minoría que finalmente obtuvo. La pregunta entonces sería, ¿cómo llega a ese número? ¿A quiénes recurre para alcanzar ese número y desplazar a Unión por la Patria? Bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos, a todas. Gracias por la invitación. Y lo primero que hay que decir es que desde el día de las elecciones y la victoria parlamentaria que tuvo el gobierno, el oficialismo, estaba consiguiendo alrededor de 82 legisladores, que daba en eso la conformación de la Cámara Baja de La Libertad Avanza. Y sin embargo, desde octubre a hoy, terminó en 95, esa primera minoría que termina consiguiendo por primera vez el oficialismo. Podríamos decir que está muy vinculada a deshacer o quebrar fundamentalmente al bloque del PRO. Pensemos que son entre 7 y 8 legisladores del PRO que se pasaron a La Libertad Avanza. Muchos de ellos respondían a la ex ministra Patricia Bullrich, hoy jefa del bloque del Senado de La Libertad Avanza, pero hasta último minuto estuvieron trabajando justamente para lograr esa primera minoría. Y el último legislador que se sumó fue un legislador de Entre Ríos que estaba en Encuentro Federal, en el bloque que comandaba Miguel Ángel Pichetto y que responde al gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio. Estamos hablando de Francisco Morchio, que, bueno, explicó finalmente en las redes por qué se había sumado. De hecho, hasta último minuto estuvieron haciendo los números. Quería ser quien inclinara la balanza para garantizarle a La Libertad Avanza esa primera minoría, y en sus argumentos plantea, bueno, el tema al peronismo de la primer minoría, cosa que finalmente conquistaron. Lo cierto es que más allá de esta primer minoría, muchos de los que lo integran están vinculados a gobernadores, se da en el marco de este acuerdo, y todavía hay dudas de cómo va a ser esa relación con los gobernadores. Si bien, por supuesto, estamos en un momento, estaríamos nuevamente en la luna de miel de La Libertad Avanza, en donde tiene algún tipo de respiro, están envalentonados, interrumpían hoy durante la sesión a la jura de otros diputados y diputadas. Más allá de eso, los sectores dialoguistas, legisladores que responden a distintos gobernadores del país que hoy acompañaron a La Libertad Avanza de alguna manera en la elección nuevamente como presidente de Martín Menem, nos decían: no sabemos qué nos van a dar en la negociación, no creemos en Papá Noel, ya conocemos esta historia en 2 años, así que habrá que ver. Hay obviamente un escenario de oxígeno que tiene el gobierno, envalentonado por los resultados electorales, pero la relación con los gobernadores no va a ser todo un lecho de rosas. Quería consultarte ahí lo que ocurrió también en Unión por la Patria o cómo queda configurado, ¿no? Unión por la Patria, que, bueno, como decíamos, fue desplazado de esta primera minoría. ¿Cómo se está dando esa situación? Bueno, en Unión por la Patria se dio una discusión, se dio una conversación, una reunión de trabajo en el día de ayer, justamente para definir las autoridades del bloque y también para ver cuál va a ser el rol que va a tener el bloque en esta nueva conformación, y de alguna manera también en relación a cómo va a ser la relación con el oficialismo. Lo que se definió es que, y había pleno acuerdo, por lo que nos dijeron distintos actores del bloque, de las distintas tribus, de los distintos espacios con distintas trayectorias, lo que plantean es que va a ser un rol de oposición firme, que esa fue una de las definiciones que se tomó, que la ubicación política de Unión por la Patria en el año que viene, en los próximos 2 años, va a ser de oposición, y de alguna manera la salida de los catamarqueños, y la salida o la forma en que responden algunos gobernadores que prefieren no estar al interior de Unión por la Patria ya hace bastante tiempo, los de Tucumán, los de Santiago del Estero,
y los de Catamarca en este caso, que fueron los últimos en irse, tiene que ver justamente con cómo va a ser ese diálogo con el gobierno nacional. Bueno, si tenés un rol de oposición en el Congreso, no vas a estar en un diálogo por obras, transporte, ATN. De alguna manera eso es lo que quedó claro en la reunión. Por supuesto, hay niveles de tensión al interior del bloque porque hay distintas miradas en relación a cómo actuar en los próximos meses y en todo caso cuál es la voz que tiene más en términos federales algunos sectores, pero lo cierto es que hubo pleno acuerdo en que tiene que ser un bloque de oposición frontal al gobierno. Y lo que algunos relativizaban, al menos al interior del bloque con los que pudimos hablar, es que si bien se ha perdido la primera minoría, uno piensa que la primera minoría sirve para los lugares que tenés en las comisiones, por el rol que podés tener en la determinación de algunos debates al interior de espacios claves como la Comisión de Presupuesto, como la Comisión de Labor. Bueno, lo que nos decían algunos integrantes del bloque es que a pesar de haber tenido 106, 107 diputados en los 2 primeros años de Milei, no se cumplió esa representación, no se tuvo el lugar que correspondía en las comisiones, con lo cual no cambia tanto, más allá de, por supuesto, la cuestión simbólica de dejar de ser la primera minoría. Y bueno, algo venís manifestando, ¿no? Pero quería preguntarte si, o sea, ¿qué tan lejos queda el gobierno de poder sancionar las leyes que ya está diciendo que va a enviar al Congreso? Bueno, ¿cuán servido le queda esta nueva conformación para avanzar, no? Mira, yo creo que le queda servido presupuesto, todo el mundo descuenta que presupuesto, la ley de leyes va a salir, incluso quienes especulan que no les van a dar nada o que van a acompañar a pesar de que hicieron reclamos y esos reclamos o esas demandas no sean satisfechas, dicen es mejor una ley mala que no tener ley. Recordemos que todavía se está legislando y definiendo el Ejecutivo y las políticas públicas con un presupuesto del 2022, estando cerrando el 2025, con lo cual va a salir y es probable que lleguen a tenerlo en diciembre el presupuesto. ¿Hay más dudas sobre qué va a pasar con el resto de los temas? Bueno, el sistema tributario, las modificaciones al sistema tributario, ¿las van a lograr tan rápido? La modernización laboral que va a empezar en el Senado, ¿se va a trabar o va a ir por un tubo? Hay algunas dudas en relación a eso porque no va a ser tan sencillo. Presupuesto es una cosa, el resto de los temas que el gobierno quiere avanzar pueden tardar un poco más y de alguna manera haber vuelto a meter todo el paquete junto y decir vamos a aprobar toda esta batería de leyes, tiene un poco que ver con la misma estrategia que tuvo el oficialismo en el inicio con la ley bases, bueno, que finalmente parecía que salía por un tubo y bueno, varias de las cuestiones terminaron por fuera de la ley para lograr su aprobación. Es decir, hay más dudas sobre qué va a pasar con la modernización laboral, con el tema penal y con lo que decíamos, la reforma tributaria. La reforma previsional ya no la nombran, al menos para las extraordinarias, y hay mucho de fuegos artificiales, de meter todos los temas para poder negociar y avanzar con presupuesto que todo y por descontado que van a avanzar y van a lograr que se logre en el mismo diciembre que se apruebe. Karina, última pregunta. ¿Quedó configurado algún tercer bloque, una tercera minoría? Nos hablabas recién de lo que es la sangría dentro del PRO. Bueno, lo mismo está pasando con los radicales, Provincias Unidas. ¿Se puede decir que esté configurado eso o está también en disputa, en discusión? Lo primero que hay que decir es que entre La Libertad Avanza y Unión por la Patria se concentra el 70% de los integrantes de la Cámara de Diputados de la Nación. Es decir, queda poco lugar en el centro, quedan pocos legisladores. Dentro de las comisiones va a haber muy pocos diputados que terminen definiendo en relación a este lugar de inclinar o no la balanza. Y todos quedaron muy débiles. El PRO quedó débil, la UCR quedó débil, incluso al final no sé si quedaron 6 o 5 radicales porque Karina Banfi armó un monobloque, pero lo cierto es que se están disputando en el marco de interbloques entre los gobernadores que responden a Puyaro y Schiaretti, es decir, lo que sería Provincias Unidas, y los que responden más a Gustavo Sáenz, a los misioneros, bueno, en fin, los gobernadores, si se quiere, más podríamos decir, peronistas. Ahí hay todo un debate, el PRO también quedó débil y está tratando de llegar a algún acuerdo con la UCR, pero a última hora todavía
había discusiones sobre cómo quedaban conformados los interbloques y sobre todo si esos interbloques iban a tener algún funcionamiento real o eran solo para discutir las comisiones. Con lo cual, esa tercera minoría todavía está en duda y hay mucha debilidad de lo que va a suceder ahí, pensando que el 70% lo concentran Unión por la Patria y La Libertad Avanza.